Existen diferentes técnicas para estudiar la Biblia, pero ¿tú conoces el análisis narrativo? ¿Cómo podemos aplicarlo? ¿Cómo esta técnica nos ayuda a descubrir detalles que quizás no vimos de las historias? ¿O cómo influyen también la personalidad de los personajes que desarrollan estas historias de la Biblia? Hoy aquí en Destaques aprenderemos el análisis narrativo de la Biblia. De esta manera comenzamos con Destaques. Nuestro abrazo, nuestro saludo especial a ti que nos acompañas todos los días junto a Destaques, este programa que lo preparamos con muchísimo cariño, con muchísima variedad de temas para que tú nos acompañes. Nos encanta recibir a nuestros amigos. Nos encanta que desde todo el mundo puedan estar mirando este programa que tenemos aquí en Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Porque Nuevo Tiempo también es el canal del estudio de la Biblia. Siempre descubrimos nuevas enseñanzas, nuevas incluso prácticas que podemos tomar en cuenta para mejorar ese relacionamiento que nosotros tenemos. La temática de hoy tiene que ver con esto, el análisis narrativo de la Biblia. ¿Qué hay más allá de las historias que nosotros podemos encontrar incluso en la Biblia, Carola? Hablando de historias, a mí particularmente me encantan las historias y más aún las historias que encontramos en la Biblia. No solamente a los más pequeños, yo creo que a los adultos también nos fascinan las historias. ¿Cómo captar la atención? Justamente con nuestro invitado de hoy vamos a ver cómo realizar este análisis narrativo de la Biblia, Rebeca. Personajes, contextos, situaciones, ¿qué nos dicen? ¿Cuál es el mensaje tras de todo eso, verdad? Y cómo todo esto puede sumar a un entendimiento complejo de la historia que nosotros vamos a llegar a leer. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, el tiempo en el que fue escrito para el uso del lenguaje correcto? Algunos de nosotros no entendemos bien las palabras o el sentido de las metáforas que se utilizan, y todo esto vamos a aprender junto con nuestro invitado del día de hoy, hablando acerca del tema análisis narrativo de la Biblia. Yo sé que muchos de nosotros disfrutamos de entender las historias, pero hacer un poquito más de introspección, de hablar de los detalles de este análisis que debe tener de una historia, por ejemplo, nos llevará a comprender mejor incluso a los personajes, qué tiene que ver con esa personalidad que lleva, con las palabras que utiliza y mucho más. Y esto seguramente va a ser de mucho beneficio para nosotros. Seguramente para todos nosotros. Así que si a ti te gustan las historias, pues bienvenido, porque en minutos nada más estaremos abriendo la Biblia y estaremos conociendo acerca de el análisis narrativo de la Biblia. Gracias por acompañarnos. Recordarte que estamos en YouTube, nos buscas como Destaques. Estamos en ntplay.com también. Si te gusta el área de la Biblia, porque tenemos mucho contenido acerca de la Biblia, pues allí tú puedes encontrar este valioso contenido. Así que te invitamos a que te quedes con nosotros. Como siempre, producción ha preparado una nota con información importante que nos introduce al tema de hoy. La Biblia, uno de los textos más influyentes de la historia, ha sido objeto de estudio y análisis a lo largo de los siglos. Entre las diversas metodologías que se aplican al estudio bíblico, el análisis narrativo se ha convertido en una herramienta esencial para comprender las estructuras, temas y personajes que construyen las historias bíblicas. El análisis narrativo es una técnica de estudio que examina la estructura, los personajes, los eventos y los temas de una narración para entender mejor el mensaje que el autor pretende comunicar. A diferencia de otros métodos de análisis que se enfocan en la interpretación teológica o histórica de la Biblia, el análisis narrativo se concentra en cómo están organizados los relatos y cómo funcionan como historias. Este enfoque busca responder preguntas como ¿por qué se narran los eventos en cierto orden? ¿Qué características tienen los personajes?
Los relatos bíblicos presentan estructuras específicas que en muchos casos son cíclicas o presentan simetrías, especialmente en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el relato de la creación en Génesis sigue una estructura de 7 días, mientras que muchas historias de jueces y reyes presentan patrones de caída y redención. La ambientación y la cronología son esenciales en los relatos bíblicos. En muchos casos, el tiempo es representado de manera no lineal y se dan saltos temporales que añaden significado a los eventos. Lugares como el desierto, el monte Sinaí o Jerusalén tienen un simbolismo que contribuye a contextualizar y dar peso a las historias, mientras que la duración de ciertos eventos, como los 40 años en el desierto, tienen implicaciones espirituales y culturales. El estilo literario de la Biblia varía según los libros y las épocas en que fueron escritos. El análisis narrativo permite ver la Biblia desde una perspectiva que enriquece su comprensión y hace que sus historias sean aún más cercanas a las experiencias humanas actuales. Nos ayuda a apreciar la belleza literaria y la profundidad psicológica de los relatos bíblicos, lo cual amplía nuestra comprensión tanto de los personajes involucrados como de los valores que se transmiten. Además, explorar los elementos literarios en la Biblia permite redescubrir las historias y comprender cómo estos relatos han impactado el pensamiento, la cultura y la espiritualidad a lo largo de la historia. El análisis narrativo, una técnica de investigación que nosotros estaremos profundizando, y en especial el análisis narrativo de la Biblia, con todos esos detalles, conceptos que tuvimos en nuestra nota informativa. Nosotros vamos a aprender mucho más en manos de nuestro especialista, que dentro de minutitos ya estará con nosotros para darnos toda esa vasta información. Así es, muchísima información aquí en nuestro segmento de Biblia. Si te encantan las historias como a nosotros, pues quédate hasta el final, porque vamos a descubrir cómo se realiza este análisis narrativo de la Biblia, ese mensaje riquísimo que nos transmiten las historias que encontramos en la palabra de Dios. Momento de hacer una brevísima pausa. En instantes estamos ya con nuestro invitado y el desarrollo de nuestro tema. En Destaques. Todos nosotros estamos guiados a ser estudiosos de su palabra, a conocer la verdad por nosotros mismos. Incluso la misma palabra de Dios, cuando uno la estudia, nos persuade. Hay un mensaje que nos dice la palabra de Dios que debemos conocer la verdad por nosotros mismos. Gracias por continuar en sintonía de Destaques en nuestro canal de Esperanza, también aprendiendo acerca de esta temática, análisis narrativo de la Biblia para las personas que quizás les cuesta un poco entender dónde comienzo o a qué se refiere esta historia, cómo yo puedo realizar tal vez el estudio profundo de la palabra. Pues haciendo este análisis narrativo de la Biblia nosotros podemos descubrir los detalles que nos interesan. Pero estamos en nuestro segmento de la frase que vemos si es un mito o realidad, Carola. Así es, cada programa te presentamos un mito o una realidad relacionado con la temática que estamos compartiendo. Y la de hoy dice: solo los teólogos o pastores pueden interpretar de manera correcta la Biblia. ¿Qué crees tú? ¿Esto será un mito? ¿Será una realidad? Una vez más, solo los teólogos o pastores pueden interpretar de manera correcta la Biblia. ¿Qué nos dirá nuestro invitado acerca de esto, Rebeca? Vamos a descubrir si es un mito o es una realidad esta frase, porque yo creo que todos podemos leer, pero la investigación va más allá. ¿Será que nosotros podemos hacerlo de una manera correcta? ¿Cómo hacemos esa interpretación? ¿Será que nos sirve, por ejemplo, resaltar los términos, buscar las palabras originales? ¿A qué se refiere esta metodología de investigación? Vamos a descubrir si esta frase es un mito o es una realidad. Ya nos encontramos junto con Priscila, que se encuentra con nuestro especialista del día de hoy.
Así es, yo ya me encuentro con nuestro invitado especial. Yo estoy hablando del pastor Jorge Daza, quien es magíster en teología bíblica. Pastor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Priscila. Estoy muy contento de poder compartir un programa más de Destaques con ustedes. Realmente para mí un privilegio, así que agradecido. Y especialmente por el tema que vamos a estar tocando hoy, que me parece muy interesante, el análisis narrativo de la Biblia. Porque cuando hablamos de la Biblia hay muchos mitos, muchas realidades, hay muchas preguntas que nosotros vamos a ir desarrollando en este tema. Pero yo quiero preguntarle, pastor, ¿cómo nació ese deseo de usted de comenzar a estudiar la Biblia? Porque sabemos que todos tienen una historia. Cuando comenzaron a buscar a Dios, cuando la Biblia impactó sus vidas, ¿cuál fue la suya? Bueno, realmente yo comencé a estudiar la Biblia después de mi bautismo. Más profundamente voy a confesar mis pecados, ¿está bien? Tuve un encuentro muy especial con Dios. Él ha llegado a mi corazón a través de algo muy especial, ¿no? Y ha sido la amistad de muchas personas. Luego de eso entregué mi vida. Y cuando comencé a estudiar la Biblia me concentré en los evangelios, porque quería saber del gran maestro Jesús, ¿no? Y lo que guiaba preferentemente tal vez no era un maestro que podía instruirme, ¿no? Sino el Espíritu Santo que constantemente a través de la oración podía guiar mi camino. Y bueno, después creo que Dios hizo un llamado a mi vida y entré a estudiar teología, para estudiar más y también servir, porque eso era lo que Jesús mismo hacía, enseñar y servir a las personas. Así que el estudio de la Biblia es fascinante. Cuando uno se adentra en todos los detalles que la Biblia tiene, pues nunca vas a poder encontrar un tope. Siempre va a haber algo más que necesitas aprender, y eso es maravilloso. Y eso es lo que me pasa hasta ahora. Cada vez que leo algo, encuentro algún nuevo tesoro en la palabra. Es maravilloso. Así es, pastor, y cuando nosotros estudiamos la Biblia, como usted decía, cada día encontramos cosas nuevas que nos llenan, que nos fortalecen. Déjeme contarle cómo yo comencé a estudiar la Biblia. Un día estábamos en la iglesia adventista, yo soy parte de la iglesia adventista, en la escuela sabática, que es una lección que todos los días estudiamos, y recuerdo que el pastor que nos estaba dando el tema nos preguntó, ¿cuántos de aquí estudiaron la Biblia hoy? Y nadie levantó la mano. Entonces nos lanzó un reto y nos dijo, ok, de ahora en adelante quiero que estudien la Biblia por un minuto, que se pongan un cronómetro al lado de ustedes y que por un minuto estudien la Biblia. Y al principio todos pensábamos, un minuto va a pasar rápido, ni siquiera lo vamos a sentir, pero el estudio de la Biblia comenzó a ser tan profundo, siento yo, que el minuto no bastaba. Y ya yo recuerdo que los primeros días el minuto sonaba mi cronómetro, mi temporalizador, lo apagaba y ya hacía otras cosas. Pero a medida que va pasando el tiempo, realmente te vas dando cuenta que el estudiar la Biblia es algo que quieres hacer más y más, y un minuto no bastaba. Y realmente ya comenzaron a hacer horas, incluso comenzaba a hacer mucho tiempo donde no simplemente estudiábamos la Biblia, sino otros libros más que fortalecían esto. Y esto me parece tan interesante porque podríamos decir que la Biblia, o estudiar la Biblia como tal, es algo adictivo. Es maravilloso porque tengo un pastor amigo que daba un consejo interesante en una de sus prédicas y decía, es lindo cuando tú estudias la Biblia y encuentras esos esos impactantes pasajes que te sorprenden y dices, wow, esto no lo había visto de esta manera, ¿no? Entonces, como estaba diciendo, recalcando, cada vez uno puede encontrar más y más luz en la palabra. Y como dices, puede ser adictivo porque es palabra viva, es alimento espiritual, es una luz que te brinda cada vez más ganas de poseerla, de poder también transmitirla. Que ese es el propósito. No podemos quedarnos solamente con el conocimiento. En realidad, quien estudia fielmente la palabra también la comparte, y eso es lo que estamos haciendo justamente ahora, ¿no? Exactamente. Alguna vez escuché la frase de que la Biblia es el único libro que al momento de leerlo el autor está presente. Y esto me encanta. ¿Es esto cierto? ¿Cómo funciona eso? Efectivamente. Tendríamos que hablar de los conceptos de inspiración y revelación, ¿verdad? Y tenemos al autor presente porque las ideas principales se han transmitido a humanos llamados profetas
que escribieron inspirados por el Santo Espíritu de Dios. Entonces, a través de este proceso, nosotros tenemos ahora palabras que han sido inspiradas por Dios, y al leerlas, obviamente, podemos estar al lado del autor. No podemos estudiar la Biblia si no tenemos la guía principal del Espíritu Santo, del autor de la palabra. Vamos a hablar de metodologías, y hay muchas metodologías de estudio de la Biblia, pero la clave no está en utilizar alguna en especial, sino utilizar estas metodologías con la guía del Espíritu Santo. Esto dará los resultados que estamos esperando de las interpretaciones más cabales y fieles a la palabra, porque estamos cerca del autor. El autor guiará nuestras vidas y cumplirá un propósito, porque Él nos persuade y nos guía a poder hacer algo, porque tiene planes para nosotros. Entonces nos va hablando y se va revelando esto en nuestra vida. Así que es una conversación con una persona que es tu guía, es tu maestro, y está tan cerca de ti, y va cobrando sentido nuestro diario vivir. Y es exactamente sobre lo que quería hablar, pastor, porque yo sé que hay muchas personas que tal vez en este momento están escuchando la televisión y dicen, es verdad que si yo leo la Biblia pero no la entiendo, hay muchas cosas que no entiendo, muchos párrafos que leo, y a pesar de que leo y releo no puedo entender lo que Dios tiene ahí para mí. ¿Qué metodologías existen para estudiar y comprender la Biblia? Ese mismo sentir tuve con un amigo con el que hacemos deporte, no es adventista, pero yo quisiera que sea adventista, y me decía, yo soy profesor de literatura, ¿no? He estudiado lingüística, he estudiado literatura, y el único libro que no entiendo es la Biblia, ¿no? Y yo me sorprendo porque parece que en primer lugar hay una especie de presuposición de que este libro y sus palabras, ¿verdad?, no son comprensibles. Pero es verdad, ¿no? Es verdad que fuera de esa presuposición, pues existe también la posibilidad de que no se entienda porque tiene una literatura especial. Entonces, aplicar diferentes metodologías no siempre van a abarcar todo lo que ofrece esta clase de literatura, porque está más allá de nuestra comprensión humana. Pero es importante tener en cuenta algunos de estos métodos que pueden ser buenos de acuerdo a la naturaleza de los escritos que tenemos. Y si ustedes ven la Biblia, ¿no? Allí, nuestros amigos que nos están siguiendo, sinceramente, ¿qué es la Biblia? Pues es una historia del principio al fin, ¿verdad? Con personajes que aparecen desde el principio, eventos, una trama, alguna cosa que va sucediendo, ¿verdad? Y finalmente tiene un desenlace, y incluso los escenarios del principio y del final se repiten. Estos son quiasmos en términos literarios. Así que por eso es que uno de los métodos muy interesantes es el análisis narrativo para estudiar la Biblia. Uh-huh. Y es exactamente sobre lo que yo le quería preguntar, pastor. ¿Qué es esto del análisis narrativo de la Biblia? Es un método de estudio como estábamos aprendiendo ya, pero ¿en qué se basa? ¿Cómo podemos hacerlo? Y es la pregunta que vamos a responder a continuación, pastor. Pero antes yo quería lanzarle este mito que ya nuestros amigos estaban lanzando antes, mito o realidad, que dice lo siguiente: solo los teólogos o pastores pueden interpretar correctamente la Biblia. Esto es algo que muchas veces he escuchado, muchas veces incluso muchos amigos tal vez lo han dicho, pero ¿es mito, es realidad? Vamos a decir que son las dos cosas, es un mito y es una realidad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos convertido en una realidad. Nos hemos limitado a que el modelo del ministro, del pastor, del líder espiritual sea quien transmita la palabra, ¿no? Entonces, quizá incluso por tradición, quizá incluso por el mismo proceder, la misma comunidad, la misma cultura, ¿verdad? Nuestros antecedentes históricos hacen que esto sea una realidad tangible, pero en realidad estamos llamados a que se rompa este mito, porque todos nosotros estamos guiados a ser estudiosos de su palabra, a conocer la verdad por nosotros mismos. Incluso la misma palabra de Dios, cuando uno la estudia, nos persuade. Hay un mensaje que nos dice la palabra de Dios, que debemos conocer la verdad por nosotros mismos, y que ese alimento espiritual realmente va a transformar mi vida y va a guiarme. Entonces,
no no debería ser una realidad, ¿no? Es una realidad que ha sido formada. Debería ser más bien un mito y que se rompan estas barreras y estos prejuicios, porque todos nosotros estamos llamados a poder estudiar la Biblia, comprenderla, aplicarla en nuestra vida y compartirla a otros, porque eso es lo que nos guía a hacer. Muy lindo lo que usted nos decía, pastor, y yo refuerzo esto con cualquier persona que busque de corazón a Jesús va a poder encontrarlo. Y es exactamente, amigos, lo que vamos a estar hablando hoy, las metodologías que existen para que podamos estudiar la Biblia, hablando sobre el análisis narrativo de la misma. Ya dejamos una pregunta al aire: ¿qué es esto del análisis narrativo? ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestro estudio de la Biblia? Así que quédate con nosotros, es momento de entrar en una breve pausa con muy buenos consejos, pero enseguida volvemos con más. En Destaques. Vivimos historias, nacemos, crecemos, tenemos problemas, hay un momento en el que nos identificamos con personajes bíblicos y eso nos ayuda, ¿verdad?, a poder ser como ellos, tener fe, encontrar esperanza, encontrar fortaleza. El análisis de los personajes en específico es maravilloso. Estamos disfrutando aquí en Destaques de otra temática que tiene que ver con el estudio de la Biblia. Carola, nosotros estamos profundizando acerca de esta temática, análisis narrativo de la Biblia. Creo que a simple vista no dice mucho este término, ¿cierto? Así es, pero junto a nuestro invitado vamos a profundizar, ¿no es cierto? Hay personas, Rebeca y amigos, que tal vez dicen: es un poco complicado, hay algunos libros de la Biblia que se me hacen muy complicados, pero a través de la narrativa, a través de las historias, esta es una herramienta excelente para poder entender la palabra de Dios, ¿cierto? Exactamente, y más cuando tenemos este tipo de datos. Mira, escucha bien, según estudios realizados, solamente el 32% de los cristianos, escucha bien, solamente el 32% de los cristianos estudian su Biblia a diario. Parece que es una cifra bastante baja en relación a tantas personas que existen dentro de nuestro mundo, ¿cierto? Pero tal vez lo hacen porque no logran entender de manera correcta, y con esta narrativa nosotros nos estamos dando cuenta que es posible entender. Claro que sí, es posible entender. Así que una vez más ya está Samuel con Priscila junto a nuestro invitado para continuar hablando acerca de este tema, análisis narrativo de la Biblia. Así que presta mucha atención a nuestro siguiente segmento. Vamos con ustedes. Qué dato tan interesante el que estábamos escuchando, y nosotros ya nos encontramos listos para seguir desarrollando este tema respecto a la Biblia. Hoy hablando sobre el análisis narrativo de la Biblia. Una vez más, bienvenido el pastor Jorge Daza, se encuentra con nosotros, Samuel también está aquí, y hoy estábamos escuchando estadísticas realmente impactantes. Solamente el 32% de los cristianos estudian su Biblia diariamente. ¿Tú perteneces a ese grupo, Samuel? Creo que sí, Priscila, creo que sí pertenezco a ese grupo. Y pastor, bienvenido nuevamente a Destaques, muy bueno tenerlo acá en estos programas especiales que estamos teniendo, Priscila. Y realmente es interesante ese dato, ¿no? Porque el cristiano se supone que tendría que estudiar la Biblia todos los días, ¿no? Y a veces la Biblia está en la casa, bien guardadita, una Biblia nuevita, incluso ahí con un poco de polvo. Pero qué importante, pastor, es que nosotros como cristianos, como creyentes, podamos estudiar la Biblia de manera más regular, ¿no? Por eso es que hemos escogido este tema que tiene que ver con el análisis narrativo de la Biblia. Y si me permites, Priscila, hacerle ahí ya la primera pregunta, que tiene que ver con ¿qué es el análisis narrativo de la Biblia? Tú mencionabas eso en el anterior segmento, para cerrar y comprender más el concepto que se tiene. ¿Qué es el análisis narrativo de la Biblia, pastor? Bien, para poder responder esa pregunta tenemos que ir a un contexto general. Vamos a hablar de hermenéutica bíblica. ¿Qué es hermenéutica bíblica? Interpretación de la palabra de Dios. Es el estudio de la palabra de Dios, ¿no? En términos más comunes para que podamos comprendernos. La hermenéutica bíblica tiene dos grandes ramos. Hay metodologías, grupos de metodologías que son diacrónicas, que se estudian a través del tiempo, y hay metodologías que son sincrónicas, es decir, que uno se encuentra directamente con el texto.
Ustedes conocen la teoría de la comunicación. Está Exacto. autor, el lector y está el texto, ¿verdad? El mensaje. El mensaje, el texto mismo. Entonces, estas que son diacrónicas, generalmente se balancean entre el autor y el lector. ¿Por qué? Porque esos tienen contextos históricos que van a influenciar al texto. Entonces se concentran muchas veces en el trasfondo del autor, la época, la cultura, la historia, cómo... Y si estudiamos la Biblia con todas estas fuentes externas, ¿verdad? Estaríamos tomando un tipo de análisis más diacrónico, que va Más profundo, por el tiempo. con otros elementos, con Va historia y demás. exactamente, que contribuyen a la Biblia, al texto, ¿verdad? E igual en cuanto al lector actual incluso, ¿verdad? Se toma en cuenta cómo está la comunidad, el contexto actual para poder hacer aplicaciones. Las metodologías sincrónicas están adentradas en el texto y ahí se encuentra el análisis narrativo. Es decir, es un encuentro directamente con el texto bíblico, analizando cómo están funcionando las palabras, la estructura de las palabras, los párrafos, etcétera. Entonces, hay métodos como el gramatical, el lingüístico, pragmalingüístico, el narrativo literario, y todos estos son metodologías de estudio. Ahora, Entonces, pastor, simplemente ahí para aclarar este detalle, porque tenemos muchos amigos creyentes que están viendo el programa y dicen, pero parece que es complicado estudiar la Biblia, ¿no? Entonces, una persona que de manera corriente agarra, por ejemplo, su Biblia y empieza a leer el libro de Mateo, ¿no? Está empezando con el Evangelio y empieza a leernos el capítulo 1, 2, 3, de manera secuencial. ¿Estaría dentro de esta metodología narrativa? ¿O cómo podemos explicar ahí para que las personas no piensen que es complicado estudiar la Biblia y que lo pueden hacer en casa y tal vez están usando este método, pero no se dan cuenta de que están usando esta metodología? Bien, vamos a hacer una especie de ejercicio, ¿les parece? Excelente, Ya, muy bien. claro que Entonces, sí. ahí vamos. Ustedes conocen la historia de Génesis y nuestros amigos también la conocen. La ¿verdad? creación. La creación, Sí. la creación, ok. Entonces, ¿quiénes son allí los personajes? ¿Qué personajes aparecen? Principales, estamos hablando de Dios, Ya, Adán y Eva. Adán y Eva. Muy bien, excelente. ¿Cuál será el escenario en esa historia? El La mundo. naturaleza, el mundo, todo el lugar que Dios ha creado, Ya, los muy bien. animales, por Ya. una parte. Ujú. Ya que pueden ser como que parte de un escenario. Exacto. ¿No? Interesante, ya. ¿Cuáles serán los eventos? ¿Hay una frecuencia de eventos en la creación? Claro, Claro. cada día Dios creaba, comenzando con la algo luz, específico, ¿no? Ajá, la Ajá. naturaleza, animales. Y dentro de esto, ¿sucede algo malo? ¿Algo trágico? Claro. ¿Qué pasó? Que Dios le dice que no tendrían que comer un árbol, una fruta, pero lamentablemente lo comen. Esto es lo malo que sucede, Qué ¿no? En malo la historia. sucede. Ujú. ¿Y hay una especie de desenlace que es un poco más feliz o bueno? Claro, bueno, eso ya pasa tiempo después, pero Jesús viene a morir aquí por los pecados de todo el mundo y bueno, salva a Adán y Eva, que es del personaje que estamos hablando en Bien. Génesis. Ya, listo, ya hicimos análisis narrativo. ¿Por qué? Hemos hecho el análisis de las principales categorías narrativas: personajes, escenarios, los eventos y la trama que engloba todo esto. Y finalmente tenemos incluso la retórica, que es el mensaje de salvación para nuestra vida. Esto es análisis narrativo. Es bastante sencillo. Porque estamos hablando, ajá. pastor, de historias, ¿no? Y de hecho está muy conocido el storytelling que se Exacto. utiliza ahí en Ujú. comunicación y que, bueno, es un concepto que se está empezando a usar, donde precisamente se presenta a la historia y la historia tiene más impacto. A ver si hemos entendido, Priscila, ¿no? En el libro de Mateo, en este caso, el panorama, bueno, los personajes principales serían Jesús, los discípulos, los apóstoles, ¿no? Muy ¿Está bien, correcto, pastor? Exactamente, Sí. personajes principales. El lugar, Priscila, El lugar estaríamos hablando de la época de Jesús, Sí, ¿verdad? Galilea. Galilea, Exacto. exacto. Ajá. Hay varios escenarios y un movimiento de escenarios. el desenlace, en este caso. Bueno, tal vez cuando Jesús muere y vuelve y les da la comisión de predicar. Exactamente, o sea, hay incluso una trama, se llama Una trama, trama, ¿verdad? una trama, Cuando aparece algo malo, les había dicho, ¿no? Claro. Aparece algo malo, están Ahí los podría ser discípulos, Judas, o podría ser las Exactamente. situaciones complicadas. los líderes religiosos, Los líderes ¿verdad? Así es. Los líderes religiosos. Como el enemigo, diga. El enemigo, exactamente, que
al principio quiere la muerte de Jesús, luego ya no la quiere porque en realidad sabe que se va a cumplir la voluntad humana, pero quienes están insistiendo para que pueda cumplirse la muerte de Jesús son los mismos aliados de Satanás, que son los líderes religiosos. Todo esto es trama, ¿verdad? Y finalmente tiene un mensaje para nosotros. Hay algo ese es el objetivo, ¿no? Exactamente. Y en términos literarios de la narrativa, se llama retórica, ¿no? Es lo que nosotros tenemos como mensaje de la palabra. Excelente. De esa manera, Priscila, parece que es mucho más fácil comprender la Biblia porque estamos hablando de historias, amigos. ¿Y a quién no le gusta escuchar una buena historia? No solamente a los pequeños, sino también ahí a las personas adultas. Uno incluso hasta llega a identificarse y hasta parece como una película, ¿no? Que y no solamente eso, sino que cuando son historias más fáciles de entender, pues se pueden quedar más fácilmente grabadas en tu mente, en tu corazón. Alguna vez, cuando yo era pequeñita, mi mamá me enseñaba que para aprender un tema de historia, por ejemplo, en una materia del colegio, yo tenía que aprenderme la historia lo más fácil posible, ¿no? Poder entender qué es lo que estaba pasando el personaje, por qué hizo tales cosas, en qué año se realizó, en qué fechas, y esto realmente me ayudaba a estudiar para mis exámenes. Y cuando hablamos de estudiar la Biblia, esto yo imagino que es fascinante. ¿Por qué es que nuestros amigos deberían escoger este método como estudio de la Biblia? Es un método muy bueno, muy bonito, es amical, porque es comprensible, acabamos de demostrarlo. Hasta un ¿verdad? Pequeño puede comprender. Se trata de historias, ¿no, pastor? Exactamente, todo lo que... Incluso la misma naturaleza de la Biblia es mucho más narrativa. Tenemos partes que son proféticas, poéticas, ¿verdad? Hay discurso también, sermones. Pero si vemos el 80-90%, ¿verdad? De ese lapso son narraciones. E incluso la Biblia misma, ¿verdad? Desde el principio hasta el fin, es como una historia unificada, ¿verdad? Claro. Entonces, este método es muy bueno para poder adentrarnos a la Biblia. Pero hay que tener en cuenta que no solamente podemos limitarnos a estudiar la Biblia solo con este método, ¿no? ¿Por qué? Porque todo método tiene sus limitaciones, pero es muy bueno y la gente podría, como decían, esto me gustó mucho porque dentro de la teoría literaria se encuentra en el análisis de los personajes la empatía, la antipatía, ¿verdad? Sí. Con diferentes personajes. Por eso es que incluso los vamos clasificando como protagónicos, antagónicos, ¿verdad? Secundarios y demás. Y eso incluso, miren, les cuento algo. Yo comencé a aplicar la metodología de análisis narrativo de manera empírica sin saber que estaba haciendo análisis narrativo. Tuve la oportunidad de poder trabajar con un profesor, Carlos Olivares, seguramente lo conocen algunos, y él pues conoce de esto y me invitó a escribir un capítulo en uno de sus libritos. Aquí lo tenemos, y es interesante que ahí hago una clasificación para poder interpretar una parte de Apocalipsis, y me di cuenta después de unos 2 años de escribir el capítulo que estaba aplicando análisis narrativo sin conocer del todo las minucias de la metodología, claro. Pero la estaba aplicando porque en cierta medida es algo con lo que nos familiarizamos mucho y nos identificamos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene una historia. Exacto. Vivimos historias, nacemos, crecemos, tenemos problemas, hay un momento en el que nos identificamos con personajes bíblicos y eso nos ayuda, ¿verdad?, a poder ser como ellos, tener fe, encontrar esperanza, encontrar fortaleza. El análisis de los personajes en específico es maravilloso, ¿no? Y esta parte de analizar a los personajes me parece tan interesante porque yo siento que si nosotros entendemos el contexto del personaje, entendemos sus acciones, cómo era, cómo cambió, realmente comenzamos a comprender de una mejor manera la Biblia. Por ejemplo, un personaje que me llama mucho la atención es Juan. Él fue llamado el hijo del trueno porque era impulsivo, era una persona, yo lo imagino como un trueno, un rayo, ¿no es así? Una persona realmente difícil de tratar, llamémoslo así, pero al final fue llamado como el discípulo del amor.
amor. Y esto me parece tan interesante porque a medida que tú vas leyendo la Biblia, analizando su personalidad, ves el cambio de una manera totalmente diferente y también te das cuenta de que eso es lo que Dios puede hacer en tu vida. Exactamente, ¿no? Y es porque la Biblia, la palabra de Dios, sin duda crea un impacto en la vida de todas las personas. Pero pastor, yo voy a dejar una pregunta para que podamos responder luego de la pausa que tendremos en breve acá en el programa. Y es la siguiente: ¿cómo nosotros podemos tener los pasos específicos para poner en práctica este método? Hemos visto que el método del análisis narrativo de la Biblia básicamente son historias, pero ¿cómo podemos nosotros seguir algunos pasos? Queremos que nos ayude a comprender, a entenderlo. Estamos tal vez realizando en casa, estudiamos la Biblia de esta manera, pero no nos damos cuenta, y esto nos va a ayudar a comprender mejor la palabra de Dios. Así es la pregunta que vamos a estar respondiendo en minutos más, pero es momento de escuchar consejos que pueden cambiar tu vida por completo. Ese es el espacio de Escuela Bíblica. Presta mucha atención. Importante la temática que tenemos hoy aquí en Destaque, es el análisis narrativo de la Biblia, una forma de adentrarnos más en el desarrollo de las historias de la Biblia. Y en mis manos yo tengo un material maravilloso que también te va a ayudar a profundizar en el estudio de la palabra. Si tú quieres conocer más los detalles de diferentes historias, o si quieres adentrarte en los capítulos del Éxodo, de los mandamientos, del día de adoración también, este material tiene todos esos detalles que tú necesitas comprender. Por ejemplo, ¿qué pasa con la historia de la resurrección de Jesús? ¿Qué podemos aprender nosotros? Y podemos implementar incluso el análisis narrativo dentro de este material. Estoy segura que sí. Recuerda que este material es un regalo de parte de nuestros ángeles de esperanza para que tú puedas obtenerlo y así profundizar también este conocimiento. Recuerda que puedes ingresar en este momento a nuevotiempo.org/escuela bíblica. nuevotiempo.org/escuela bíblica. Obtener este material es muy sencillo y esperamos que tú pronto te pongas en contacto con nosotros. En este momento ingresa ya al link que aparece aquí en el pie de página para que tú puedas obtener este maravilloso material en nuestra revista Esperanza. Es momento de hacer una pausa aquí en Destaques, pero recuerda que volvemos con mucho más para desarrollar la temática de hoy. En Destaques. Generalmente los estudiosos de la Biblia recomiendan hacer un análisis multidisciplinario, donde se apliquen varias metodologías. A esto se le llama exégesis de la Biblia. Entonces es importante tomar las otras perspectivas, ¿verdad?, de análisis para poder tener un resultado de la interpretación mucho más cabal. Estamos aprendiendo muchísimo en nuestro segmento de Biblia, y la temática que compartimos el día de hoy aquí en Destaques, análisis narrativo de la Biblia. Rebeca, ¿tú sabías que a menudo los textos bíblicos incluyen un narrador implícito que guía al lector? ¿No es cierto? Tú estás leyendo una historia y hay un narrador, ¿no es cierto?, que te va guiando para que tú vayas comprendiendo la historia. Claro, y este narrador tiene un propósito, el que entiendas un objetivo específico de esa historia. ¿Cuál es la enseñanza específica que nosotros podemos sacar de partes específicas también de la Biblia? Si quizás a ti se te hace un poco complicado entender o cómo puedes hacerlo, hoy aquí en Destaques estamos viendo esta metodología de investigación para que ustedes puedan aplicarlo también y estudiar, porque sí, incluyen también diferentes tipos de narradores, las historias de la Biblia, y nosotros podemos comprender todo esto, ¿cierto? Así es, así que esperamos que todo lo que está siendo desarrollado, presentado, abordado aquí en Destaques te sea útil para que también tú te motives a estudiar la palabra de Dios, y más aún si te gustan las historias. Así que una vez más nos vamos con Priscila, con Samuel y con nuestro invitado en la última parte de nuestro programa.
Así es, amigos, en este segmento vamos a estar respondiendo todas las preguntas que ustedes nos estaban mandando. Hoy estamos hablando sobre el análisis narrativo de la Biblia junto al pastor Jorge Daza. Ya nos encontramos en este último bloque, en este último segmento. Y Samuel, tú dejaste una pregunta al aire. Exactamente, Priscila, porque estábamos hablando acerca de este tema interesante y solo para recapitular es el análisis narrativo de la Biblia, cómo nosotros estudiamos la Biblia a través de historias, ¿no? Y a quién no le gusta escuchar una buena historia, ¿no? Claro. Pequeños, grandes, las historias nos identifican, está muy de moda el storytelling y vemos que la Biblia, este método narrativo, pastor, nos ayuda a comprender la Biblia a través de las historias. Y en el anterior segmento dejábamos la pregunta que era, ¿cómo nosotros podemos encontrar pasos específicos que nos ayuden a seguir y aplicar este método que es el análisis narrativo, pastor? El primer paso y el más importante que debemos recalcar para aplicar cualquiera de las metodologías de estudio de la Biblia es la oración. No podemos adentrarnos a leer esta palabra sagrada que viene de Dios si no lo hacemos con oración. Entonces, en primer lugar, hay que pedir la dirección de Dios para que la interpretación pueda venir de Él. Excelente. Ahora, específicamente en el método, es importante seguir una frecuencia que nos va a ayudar, ¿no? Uno puede leer una pequeña porción de los evangelios, de alguna de las historias, Antiguo, Nuevo Testamento, ¿verdad? Y luego de hacer esta lectura, es importante preguntarnos por cada una de las categorías en el siguiente orden. Es importante comenzar por los escenarios, porque los escenarios generalmente muestran todo el contexto y nos ayudan a saber, por ejemplo, El lugar, estamos hablando del lugar, estamos hablando ¿verdad? del lugar, del Perfecto. sitio donde suceden las cosas. Ese es el escenario. Entonces, puede suceder en el mar. Estamos en un lugar donde puede suceder cualquier cosa. El mar puede estar tranquilo, pero también puede haber una tormenta, entonces hay que estar expectantes. ¿Podemos poner, pastor, el ejemplo de Jonás, que es muy conocido? Esa es una de las Sí. obras literarias más destacadas, no solamente a nivel de cristianos, sino incluso afuera, ¿no? Claro. Jonás es maravilloso. Entonces tenemos a Jonás en un escenario donde él tenía que ascender para dar un mensaje, pero desciende, ¿no? Interesante que incluso el escenario nos muestra como el descenso espiritual que tenía Jonás, ¿no? Luego de ver un poco la historia y los escenarios, porque él luego llega al mar, el escenario para él era dentro de un gran pez, ¿no? Sí, ajá, sí, una historia muy increíble. Entonces los escenarios son muy importantes, ¿no? Luego de no haber ido a Nínive, vuelve a Nínive como si Dios daría la oportunidad de otra vez volver. Entonces el escenario nos está diciendo retóricamente que Dios puede darte la oportunidad de volver a comenzar. Dios ¿no? es un Dios de segundas oportunidades, ¿no? Exactamente, Dios te da oportunidades con las mismas palabras, incluso Jonás. Luego de eso, de analizar un poco los escenarios, todos los que tienes que rellenar esto con personajes y tratar de saber cómo son estos personajes. Mencionaba Priscila, los personajes cambian, los personajes muchas veces se alteran y hay incluso paradojas. En toda la narrativa hay paradojas porque en Jonás, el profeta de Dios que debería estar más cerca es quien rechaza el mensaje. Y los marineros que eran paganos, ¿verdad? Que no Claro. conocían y adoraban a otros dioses, son los que finalmente adoran y agradecen a Jehová. Pareciera que ellos estaban más cerca de Dios que el mismo Jonás. profeta, ¿no? Y el profeta incluso es puesto en las profundidades del mar y dentro de un pez. Es decir que nos muestran estos contrastes en los personajes, nos muestran igual un gran mensaje. Hay que pasar luego de eso, de escenarios, luego los personajes y luego hay que ver cómo se van entrelazando los eventos, es decir, cada acontecimiento especial. El llamado de Jonás es un acontecimiento, la desobediencia otro, la reprensión o el castigo es otro, la nueva oportunidad es otro, la conversión de Nínive es otro, y todo está entrelazado, todo es una cadena. Hay que ver la cadena, ¿verdad? Y extraer de allí también el mensaje. A eso se le llama trama, donde hay un problema, ¿verdad? Se hace un nudo y luego tenemos un desenlace que es algo bien conocido. Exactamente, una resolución, la nueva oportunidad. Y la Biblia presenta muchas veces los famosos finales abiertos.
Jonás termina con un final abierto, ¿verdad? Una pregunta: ¿y tú por qué no tienes compasión como yo de ellos? Si te has compadecido de esta plantita que en un día se fue, en un día nació y en un día se fue, ¿por qué no tienes compasión de estas personas? Y termina allí. Jonás no responde. Es la pregunta de Dios y es un final abierto que hace que nosotros como lectores seamos persuadidos a poder identificarnos con Jonás y hacer la obra que debe completarse en esa historia. O sea que finalmente la historia te atrapa y tú eres el que debe terminar la historia en la vida real. Qué espectáculo, ¿no? A mí personalmente, Priscila, me gustan mucho los finales abiertos. Cuando veo ahí alguna película, una serie, ese tipo de finales no les gusta mucho a las personas porque uno está acostumbrado a un final feliz, un final triste, especialmente el feliz, pero ese final abierto como que te deja reflexionando, ¿no? Y aunque parece cortante, uno se pone a pensar, uno se identifica y vemos que dentro de todo esto está la historia, ¿verdad? Exactamente. Ahora, pastor, ¿existen limitaciones o desafíos al momento de aplicar este análisis narrativo a la Biblia? Por supuesto, por supuesto. En primer lugar, estamos hablando de solamente una de las metodologías de estudio. Claro. Generalmente los estudiosos de la Biblia recomiendan hacer un análisis multidisciplinario, donde se apliquen varias metodologías. A esto se le llama exégesis de la Biblia. Entonces, es importante tomar las otras perspectivas, ¿verdad?, de análisis para poder tener un resultado de la interpretación mucho más cabal. Dentro de la Iglesia Adventista se estudia mucho la gramática. Si ustedes se han dado cuenta, se dice bastante esto de esta palabra, el significado de la palabra, la etimología, viene del griego, arameo, etcétera, ¿no? Y entonces nos concentramos en un nivel, ¿verdad?, simplemente gramatical. Tal vez podemos avanzar al sintáctico, pero el análisis narrativo como que abarca un poco más, porque ya va más allá de la lingüística, la pragmalingüística, porque son las funciones de toda la historia en realidad, y va a la literatura, la retórica, que es el mensaje que puede llegar a través de todo lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, se contribuyen, porque si tú entiendes las palabras, que son verdades, a través de las palabras, por ejemplo, simplemente decir la palabra arrepentimiento o salvación y estudiarla es muy bueno, eso contribuye, pero ver cómo funciona la salvación en todo el libro de Mateo, cómo funciona la salvación en toda la Biblia, pues va más allá. Entonces, ¿qué es el análisis narrativo? ¿Qué limitaciones podría tener? Pues principalmente la limitación es que debe tomar mano de otras metodologías para que pueda cobrar sentido. Igualmente de las diacrónicas, a pesar de que no se concentra en el autor, ¿verdad?, y el contexto histórico, toma en cuenta esas informaciones históricas para poder contribuir. Y ¿por qué? Porque se habla de la crucifixión y el autor de Mateo no explica nada de esto, no dice que era uno de los castigos, etcétera, pero entonces, ¿dónde encontramos eso? En fuentes históricas, y eso es análisis diacrónico. Entonces, se encuentra limitado porque sí o sí va a tomar mano de otras metodologías de estudio para poder brindar el mensaje que se está necesitando. Tener un estudio más completo, ¿verdad? Exactamente. Este tema realmente está muy interesante, hablando del análisis narrativo de la Biblia, pero amigos, es momento de continuar y hoy queremos hablarte de una familia del todo especial, la familia de los Ángeles de Esperanza. Así es, Priscila, y bueno, primeramente enviar un saludo a nuestros queridos Ángeles de Esperanza, que gracias a ellos tenemos este programa especial de Destaques, hablando acerca del análisis narrativo de la Biblia. Tenemos diferentes temas aquí en Destaques y nos encanta el segmento de Biblia porque sabemos que usted y nosotros aprendemos con este segmento, y esto es gracias al aporte financiero de los Ángeles de Esperanza, que hacen posible que nosotros podamos producir este tipo de contenido. Así que en este momento, sé que estás con tu celular, saca tu celular, ingresa al sitio que aparece ahora mismo en tu pantalla, que es angeles.nuevotiempo.org.
tú haces clic en la banderita de tu país y ya mismo puedes hacer tu donación. No interesa el monto, sino la intención de tu donación para que nosotros podamos seguir produciendo este tipo de contenido que sabemos que te gusta, que te ayuda en el aspecto espiritual, en el aspecto físico y también en el aspecto emocional. Y bueno, llegó el momento ya de las partes finales del programa. Así es, Priscila. realmente este programa estuvo muy interesante. Yo estoy segura que todos vamos a comenzar a aplicar este análisis narrativo para comenzar a estudiar la Biblia o continuar o profundizar nuestro estudio de la Biblia. Pero pastor, ya para ir culminando con esta parte, como en realidad con el programa, ¿qué consejos podemos dar a nuestros amigos? ¿Cuáles son las conclusiones a las cuales llegamos? Hay varios consejos que podríamos dar. En primer lugar, creo que la recomendación del uso de una metodología es un lindo consejo, pero principalmente yendo a lo que habíamos tocado al principio, este mito de que solamente pastores o líderes religiosos pueden interpretar la Biblia, es algo que debemos romper en nuestro corazón, en nuestra mente, es algo que deberíamos tal vez cambiar el concepto para que a partir de ahora podamos adentrarnos en la palabra de Dios y saber que hay un mensaje para nosotros, hay algo que Dios quiere decirnos. Así que a través de esto, importante que puedas seguir la frecuencia que habíamos mencionado, pero sobre todo tengas la guía de Dios para poder encontrar qué personaje es aquel con el que te identificas. ¿Cuál es el personaje a través del cual puedes superar la prueba que estás pasando? ¿Cómo los niveles de fraseología de ellos también pueden ser los tuyos y impartir esa verdad a otras personas? Entonces, creo que principalmente estos son los consejos que podría dejar para la audiencia. No tengan temor de aplicarlo, hacerlo. Es momento de iniciar. Muchísimas gracias, Pastor Samuel. Un tema realmente maravilloso. Yo creo que todos ya vamos a comenzar a aplicar este tipo de estudio a nuestro estudio diario de la Exactamente, Biblia. Priscila, ¿no? Qué importante, amigos, es que nosotros podamos dedicar ese tiempo a la Biblia y tal vez hemos estado nosotros utilizando esta metodología narrativa sin darnos cuenta. Exacto. Que tiene que ver ahí con las historias. Me quedo con lo que dijo el pastor, ¿no? Y que creo que es lo fundamental antes de abrir la palabra de Dios. Pide que Dios te ayude a comprender su palabra, porque este no es un libro cualquiera, es un libro especial que Dios tiene para nosotros y que se puede aplicar en diferentes circunstancias. Así es, yo también me quedo con esa parte y la importancia también de entender el contexto, ver los personajes, su desarrollo. Realmente un tema maravilloso, Pastor. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muy agradecido yo por esta oportunidad, de verdad. Compartir con la gente estos temas realmente es muy atractivo y esperamos que se pueda aplicar. De verdad, qué bueno que se haya motivado a poder hacer esto. Claro. Con seguridad, pues más personas lo harán. De verdad, muchas gracias. Un privilegio. Así es. Siempre. Muchas gracias a usted, Pastor, por acompañarnos, amigos. Llegó el momento de despedirnos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por preferir la televisión Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Aquí nosotros nos despedimos, pero muy pronto volvemos. Y la invitación es a que tú continúes en sintonía del canal de la esperanza Nuevo Tiempo.